1907 se definieron las fronteras de lo que en aquel entonces era Siam y una parte de la Indochina. La región que actualmente nos interesa es la parte que hoy de Indochina se conoce como Camboya, región en donde actualmente se centra uno de los conflictos más importantes de la región actualmente, uno de los cuales vamos a abordar en esta conversación con distintos especialistas en los temas. Se suponía que en el año 1907 estas fronteras quedarían delimitadas. Este trabajo iba a venir de parte de los colonos franceses. Este trabajo no se hizo. Por lo tanto, quedó este espacio que no fue completamente delimitado de la forma correcta. Esta huella colonial tendría sus consecuencias desde años como el 2008 al 2011 y años presentes actuales, en los cuales este conflicto se vive actualmente. Estos conflictos son la viva imagen y la representación de las consecuencias de la huella colonial en la región. Pero hay una pregunta que debemos hacernos, y esta es muy importante. ¿Qué sucede con la gente, con estas familias que han tenido que evacuar? Pues estas operaciones militares han obligado a evacuaciones masivas. Por ejemplo, en Tailandia, más de 140,000 personas han sido evacuadas de estas provincias fronterizas, como lo son Ubon Ratchathani o Surin. En Camboya también hubo una especie de desplazamiento de las comunidades de las provincias de Phra Vihear y Odar Minshi. Casas, escuelas, hospitales, estas fueron un blanco y afectadas enormemente por armas explosivas, lo que ha incrementado el temor y redujo la capacidad de que la gente se quede en sus hogares. Y así las personas, estas familias más bien, al perder sus viviendas o zonas seguras, quedaron con una cierta incertidumbre, una pérdida de ingresos. Por ejemplo, los que se encargaban de la agricultura, pues ya no van a poder tener eso y mucho menos poder accesar a sus hogares. Las comunidades refugiadas o desplazadas se refugiaron en escuelas, templos, centros comunales, lo que esto altera las dinámicas sociales habituales a las que están acostumbradas. Tienen un miedo al retorno, aunque se haya establecido un cese al fuego. Muchas personas dudan de volver por la presencia militar continua, minas sin desactivar y la falta de garantías de seguridad. Y es así como organizaciones como la Human Rights Watch han señalado que los combates han herido a civiles, incluidos niños, y han dañado infraestructura civil, como lo son hospitales y albergues. También ha habido denuncias por el uso de armas explosivas en zonas pobladas y por la poca diferenciación entre combatientes y civiles. Esto nos plantea serios retos en cuanto al derecho internacional humanitario. Los templos en disputa tienen valor patrimonial. Por ejemplo, el de Phra Vihear es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta transformación de los espacios sagrados en zonas de combate ha comprometido la identidad cultural de estas comunidades locales en los que ellos creen. Y es así como miles de personas fueron desplazadas, perdiendo sus hogares y su estabilidad. Mientras que el patrimonio cultural, símbolo de identidad y orgullo para ambos países, quedó atrapado entre violencia y disputa territorial. Y en cuanto a la protección de los derechos humanos, ¿qué pasa? Pues el camino para reforzar la presencia de estos organismos, estos organismos internacionales y exigir responsabilidad a los estados por la seguridad de los civiles. Y pues así sabemos que la paz no se logra solo con un alto al fuego, sino con una reconstrucción del tejido humano y cultural que la guerra ha intentado romper. Pero ¿de qué manera afecta el control del territorio, en específico alrededor del templo de Phra Vihear, a este conflicto? Bueno, los números hablan por sí solos. Según diversos informes, el ejército tailandés y el camboyano bloquearon los pasos de Phra Vihear y Surin, lo que paralizó las rutas comerciales. Es decir, que transportistas reportaron pérdidas diarias en la imposibilidad de cruzar mercancías perecederas, lo cual representa un cambio significativo respecto a años anteriores, en especial con la caída de exportaciones durante este conflicto, sobre todo con el arroz, la yuca y el anacardo, pues se redujeron en más de un 30% en el primer semestre de 2025. Es decir, que los agricultores locales perdieron compradores y enfrentan precios más bajos dentro del país.
y según el ritmo del conflicto, realmente miles de trabajadores transfronterizos que cruzaban a Tailandia para trabajar en fábricas, construcción o comercio informal se quedaron sin ingresos. Específicamente en Batea Menchi, más del 40% de la economía local depende del intercambio diario con Tailandia, es decir, que se ha paralizado el comercio terrestre, afectando exportaciones agrícolas y el intercambio de bienes básicos, es decir, las familias se ven afectadas diariamente. Como consecuencia, miles de personas perdieron su sustento diario, específicamente en zonas rurales que dependen del comercio y del turismo local. Con esto, la desigualdad social se amplió más que nunca y los más afectados son los trabajadores informales, los pequeños negocios, mientras que los gobiernos realmente dirigen sus fondos a gastos militares y la reconstrucción de la infraestructura. Sin embargo, organismos como la ASEAN y la ONU intentan mediar para frenar la violencia, no se enfocan tanto en lo económico, sino en lo social. Pero otras organizaciones como la ONU o como la UNESCO piden proteger el patrimonio dañado. Sin embargo, de prolongarse el conflicto, Camboya corre mayor riesgo económico por su dependencia del comercio fronterizo y por su parte Tailandia enfrenta la pérdida de inversión extranjera masiva y la confianza regional por perderse. Entonces, más allá del reclamo territorial, el conflicto amenaza la estabilidad económica del sudeste asiático, acentuando la pobreza, la desigualdad y frenando la integración regional. Es de gran relevancia el hecho de que nosotros también reconozcamos que esta zona tiene un alto valor natural y cultural. Entonces, por ende, es sumamente importante que se procure esta zona. Y asimismo, si esta misma área sigue en una disputa, es así como las comunidades locales que pues dependen del bosque, del turismo cultural y del agua incluso, quedan en una gran desventaja. Entonces es aquí donde es fundamental que nosotros sepamos y estemos conscientes de que todo esto engloba o es parte de un recurso económico para la provincia, porque la gente gana ingresos del turismo, la agricultura y el bosque incluso. Entonces, es así como este conflicto nos muestra que no basta únicamente con decidir quién domina la tierra, quién tiene mayor poder, sino también con ponernos a pensar cómo realmente se está utilizando y cómo se van a implementar las acciones pues para proteger esto mismo, para proteger el medio ambiente, el ecosistema, los recursos naturales y que todo sea utilizado y empleado de una manera eficiente en pro de la calidad de vida, en la calidad de la vida humana. Si bien existe una posibilidad, si bien existe la posibilidad real de que Camboya y Tailandia cooperen para consolidar esta zona de gestión compartida, mientras también se restauran los ecosistemas, se fomenta el turismo sustentable y se asegura también que los bosques estén cuidados y sean protegidos y los ríos también dejen de ser partícipes como tal de esta tensión geopolítica que pues hasta hoy en día sigue completamente latente y aprisionando a esta comunidad. Muchísimas gracias. Como conclusión podría decir muchas cosas, la verdad. Como ya hemos dicho con anterioridad, tenemos que este conflicto tiene su epicentro en el origen del reinado colonial que hubo por mucho tiempo, del dominio colonial que había dentro de esa región, ¿verdad? Y hay muchas formas en las que podemos comprenderlo, ¿verdad? De manera económica, ambiental, política, social, cultural, de muchas formas, porque sabemos que al final del día todos terminamos siendo afectados por este tipo de conflictos, en especial las personas que viven en esa región. Y de nuevo, esto nos demuestra una vez más que las fuerzas coloniales no les interesa dejar un buen legado en estos países. A ellos les interesa simplemente utilizar estas regiones para sus fines estratégicos, en cuestión de materiales, en cuestión de territorio, en cuestión de personas, y utilizarlos de la mejor manera posible. Lo que vemos el día de hoy y lo que probablemente veremos en muchas otras regiones del mundo y muchos otros países
es estos movimientos, estos dinamismos que son imposibles de detener entre países que quedaron marcados por la huella colonial. Y es muy importante comprender estos casos y sus orígenes para así poder ver hacia nosotros mismos también y identificar cuando estas problemáticas se avecinan. Este conflicto entre los dos países, Tailandia y Camboya, nos demostró que las consecuencias de una guerra, de un combate, van mucho más allá de lo que sucede después, de las repercusiones de las bombas. Pues muchas de las familias han sido desplazadas, perdiendo así su hogar, su seguridad y su forma de vida. Las comunidades fronterizas que antes compartían lazos culturales y religiosos, hoy viven por el miedo, divididas por el miedo y la desconfianza. Además de que los templos, siendo símbolos de historia y espiritualidad para ellos, se han convertido en escenarios de disputa, afectando así la identidad cultural de ambos pueblos. La pérdida no solo es material, sino también una emocional y simbólica para ellos. Se rompe ese sentido de pertenencia que tenían y el valor patrimonial compartido. A futuro, la verdadera paz dependerá de la capacidad de ambos países para poder reconstruirse. Y no solo su frontera, sino también la confianza entre ellos, la confianza entre sus pueblos para así garantizar los derechos humanos, el retorno seguro de los desplazados y la protección de su herencia cultural común. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta gran lección en un contexto internacional? Bueno, pues que la dependencia comercial entre países puede volverse una gran vulnerabilidad en tiempos de crisis. También que las comunidades rurales y los trabajadores informales son los más afectados por la inestabilidad y que es necesario fortalecer la cooperación regional para prevenir crisis económicas y humanitarias, pues la paz y la estabilidad son claves para el desarrollo sostenible y la confianza internacional. Donde este conflicto nos recuerda que la paz no se negocia solo con tratados, sino con justicia social, sostenibilidad y diálogo. ¿Sí? En definitiva, el conflicto entre Tailandia y Camboya por el templo de Preah Vihear es mucho más que arqueología y fronteras. Desde la dimensión ambiental, estamos ante una zona con bosques, agua, comunidades y turismo que dependen de la paz y del buen uso del recurso. Cuando una frontera está militarizada, estos valores quedan completamente marginados. Pero si esto se abre a la colaboración, puede transformarse por completo en un ejemplo de soberanía compartida y sustentabilidad real. Claro está que la soberanía incluye proteger el ambiente y que el futuro de esta región depende de que los países vean los recursos como un puente y no tanto como una trinchera que nos separa.